En primer lugar, agradecer a los dueños de casa por haber abierto las puertas de su establecimiento para poder hacer esta jornada, que como ustedes ven tiene mucha aceptación y mucha participación por parte de los productores. Agradecer también, nobleza obliga, al INTA, porque interactuamos siempre con el INTA y colaboramos mucho para tratar de que las cosas salgan de la mejor manera posible. Así que estos agradecimientos al principio. En mi caso me toca hablar del mercado interno. Yo voy a plantear algunas cuestiones que van a tratar de desmenuzar por dónde está pasando esta situación complicada, difícil, como se mencionaba hoy en la apertura. No quiero plantearla con la palabra negativa, pero sí complicada. Verdaderamente, cuando uno analiza lo que es la condición o el escenario económico por un lado y el mercado interno en particular, los meses que vienen no van a ser fáciles, ¿sí? Algunos hablan de crisis, de tormenta, de turbulencia. La idea es tratar de poner arriba de la mesa el por qué estamos en esta situación, desde un análisis más económico, y ver cómo ha venido comportándose el mercado interno hasta el momento, ¿sí? Que el mercado interno argentino, yo diría, hasta acá se la ha venido, si me permiten, bancando, en el caso de la carne, bastante bien este escenario complicado, pero que evidentemente la tiene bastante cuesta arriba, ¿sí? Por eso la idea es un poco plantear esta cuestión desde estas dos grandes partes de la charla, ¿no? Una cuestión de por qué estamos en esta situación a nivel económico, macroeconómico, y cómo eso puede llegar a jugar o impactar en el mercado interno y en la ganadería. Esta primera transparencia lo que hace es mostrar cómo ha ido evolucionando la línea roja arriba, cómo ha ido evolucionando el índice de inflación, índice de precios internos mayoristas, y abajo cuáles son los índices o los movimientos que tiene la línea azul, el precio de animales para faena, ¿sí? En Liniers, la línea amarilla, el tema de un índice que refleja un poco la evolución de los precios minoristas, y abajo la línea de evolución de precios de ternero, ¿no? Lo que se ve claramente es que tanto la carne vacuna a nivel minorista como los precios de la hacienda han venido corriendo por debajo de la inflación. Recién lo mostraba Juan Pablo, la evolución de los márgenes brutos de la actividad ganadera. Verdaderamente estos últimos 3 años han tenido una baja importante. El mercado interno, a pesar de las exportaciones, sigue siendo una buena parte del motor del negocio ganadero en Argentina. Si recién este último año, estos últimos meses, cambia un poco la proporción que caracterizó al mercado o al negocio en los últimos años. Veníamos con una proporción de cada 10 kilos que producía Argentina, 9 iban a parar al mercado interno, y recién ahora con el salto que ha pegado la exportación, que bueno, lo va a explicar a continuación Jorge Torelli, Argentina está exportando 60% más respecto al año pasado. Ese salto de la exportación ha hecho que de la cantidad de kilos que produce Argentina, hoy en día un 14% se destinen al mercado internacional y el resto al mercado interno. O sea, sigue teniendo una enorme relevancia en términos de cómo termina definiéndose el negocio ganadero en nuestro país. Cuestiones estructurales y cuestiones coyunturales. Estructuralmente, Argentina tiene en estos momentos, por una situación les diría, de cómo nos encontramos en términos de qué fase o etapa del ciclo ganadero. Argentina tiene más carne en el mercado este año con respecto al año pasado, viene incrementándose estos últimos años, y ahí están los niveles de faena y niveles de producción. Hablamos en términos promedios entre un 7 y un 8%, 7,4% más de faena respecto al semestre pasado, ¿sí? Este primer semestre respecto al semestre pasado, y un 8% más de producción. O sea, tenemos más carne
en el mercado. O sea, tenemos alrededor de 111.000 toneladas más de carne respecto a lo que fue el primer semestre del año pasado. Al margen de la cuestión, digamos, estructural, esto que le digo de dónde estamos o en qué parte estamos dentro de lo que sería el ciclo ganadero, no podemos dejar digamos, de considerar lo que fue el efecto de la seca, ¿sí? Estos son datos del Ministerio de Agroindustria, donde muestra un poco cómo ha sido estos últimos 3 años el movimiento de Hacienda, ¿sí? Digamos, de terneros para invernada. Y fíjense lo que se ve ahí claramente, la línea azul, no tengo un puntero, pero la línea azul lo que está marcando es cómo este año, a raíz de la seca, hubo un adelantamiento de lo que ha sido el movimiento de terneros para invernadas. Y estos son datos que presenta el Ministerio. Y la línea azul también lo que les muestra, la línea punteada, es cómo se mueven los precios. Lo que se dio este año respecto a años anteriores fue justamente como hubo un adelantamiento de la concentración de la oferta, justo en el momento en donde estacionalmente hay precios más bajos del ternero. Ese adelantamiento lo que provocó fue una mayor presión bajista sobre los precios de ternero y por eso cayeron digamos, los precios en marzo y abril de manera más marcada. ¿Sí? Eso es un poco empezar a mostrar los efectos de la seca digamos, en los movimientos estacionales de precios. Estos también son datos del Ministerio. Lo que le quería mostrar, así yo les contaba, hubo más movimiento de terneros en los primeros meses del año. Si se fijan en este gráfico, en los 4 primeros meses, ¿sí? Lo que se va viendo, las barras lo que representan son los años 2016, 2017 y 2018. La barra más oscura, 2018, lo que se ve es cómo ha aumentado también, digamos, el porcentaje de terneras y terneros para invernada que han ingresado en feedlots, ¿sí? O sea, justamente relacionado con lo que le contaba anteriormente, este movimiento, muchos de estos terneros y terneras terminaron en manos del feedlot o con un ingreso a feedlots mayor al que se ha dado en años anteriores. Este es un gráfico que nos demuestra la relación de precios ternero-novillo. La línea amarilla que tienen ahí es la línea de este año. En el mes de abril la relación marcó o se construyó, digamos, con el precio por ahí del ternero más bajo, ¿sí? Alrededor de 40 pesos. Eso fue lo que llevó esta relación ternero-novillo a un valor de 1,20, como está marcado ahí. Los 2 meses posteriores fueron o empezaron a subir las dos categorías, ¿sí? Tanto de ternero y de novillo, pero empezó a subir en mayor proporción la de mayor peso. Entonces, la relación ternero-novillo siguió prácticamente un comportamiento, les diría, muy parecido al histórico, ¿sí? Tocando su punto más bajo en el mes de junio, y digamos, la consecuencia lógica es que de aquí en adelante empiece digamos, a tomar vuelo o a remontar, ¿sí? Los terneros están llamados a empezar a remontar precio. Hasta acá algunas conclusiones de lo que ha sido, digamos, algunos indicadores del mercado ganadero en sí. ¿Qué es lo que viene pasando a nivel de consumo? ¿Sí? CAME es una de las cámaras minoristas empresarias de Argentina. Yo suelo usar mucho estos datos porque lo que muestra es el ánimo de los bolsillos de la gente. Si ustedes se fijan, en el primer semestre de este año, todas las barras en rojos para abajo, está mostrando, comparándolo con el semestre anterior, el primer semestre del año 2017, está mostrando una caída de la compra de bienes y servicios de casi un 3%. ¿Sí? En ese marco, de esa caída general de la gente, de consumo de la gente,
En ese marco de caída de consumo, bueno, le damos la bienvenida a Jorge Torelli, ¿sí? Consejero del IPCBA y representante de Única en el Consejo de Representantes del Instituto. En ese marco de caída generalizada de consumo de Argentina, de problemas, yo destaco esto de la carne vacuna. Está ligado con la mayor oferta de carne, ¿no es cierto? Pero en el mismo periodo de tiempo la carne vacuna tiene un incremento leve, pero de un 1,8% más de consumo respecto al semestre anterior, ¿sí? Un consumo de 57, 58 kilos por habitante por año, ahí está la cifra. Hay un trabajo que hizo el IRAL de Fundación Mediterránea, que lo hizo en el mes de marzo, en donde lo que hizo fue tomar el valor del salario del trabajador privado y formal, son datos que se construyeron con datos del Ministerio de Trabajo, y dividió el valor de ese salario por el valor promedio de un conjunto de 6 cortes que están explicados ahí abajo: asado, bife ancho, paleta, bueno, ahí están explicados los cortes. Veo que algunos toman fotografías, nosotros vamos a subir después las presentaciones al que le interesa verla con más detalle en el sitio web del instituto. Bueno, ¿qué es lo que dice este trabajo? Al mes de marzo de este año, cuando uno veía el poder adquisitivo de ese salario dividido el precio promedio de esos 6 cortes, daba alrededor de un equivalente a 193 kilos de carne vacuna, ¿sí? Es el dato que tienen ustedes a su derecha, el último dato. Es el valor más alto, ¿qué es lo que se puede comprar con ese salario o poder adquisitivo en carnes de los últimos años, de los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, esta cuestión si la carne está cara, barata, esto que les decía yo de hasta ahora el mercado interno tiene un salto de consumo cuando el resto de los bienes vienen cayendo, tiene que ver con esto. En términos relativos, ¿sí? En términos relativos, la carne no ha aumentado tanto como otros bienes y por eso sigue manteniéndose desde el digamos, consumidor con bolsillos tremendamente flacos esta cantidad de consumo de carne vacuna. ¿Qué es lo que puede venir, ¿sí? a futuro? Nosotros estamos en estos momentos atravesando un periodo de hembras a faena, de valores que están ya casi lindando, uno podría decir entrando casi en un periodo de liquidación. No hay todavía, o no puede considerárselo un periodo de liquidación, cuando uno empieza a desglosar, bueno, esas hembras faenadas, ¿qué son? Son vacas, son vaquillonas, todavía uno dice, en las hembras más chicas todavía no hay un elevado porcentaje de hembras importante, ¿no es cierto? Entonces, todavía uno no puede afirmar que se ha entrado en una liquidación. Lo que es claro es que la retención se ha frenado o se ha atemperado bastante de lo que fueron los últimos años, ¿sí? Esto hay que seguirlo de cerca, también a futuro. Bueno, si hay una posibilidad, una mejora de precios agrícolas, a veces no lo tenemos tan en cuenta quienes estamos muy metidos en el sector ganadero, pero estamos siempre hablando de alternativas de rentabilidad, ¿no? Cuando hoy Juan Pablo mostraba los márgenes brutos de ganadería, y más allá de los altibajos de la actividad agrícola, esto siempre hay que seguirlo de cerca, cuáles pueden llegar a ser las perspectivas de granos a futuro. Coyunturalmente, vamos a entrar en esta segunda parte del año en un periodo en donde históricamente tenemos mayor disponibilidad de oferta. Fíjense lo que está en rojo, ¿sí? Por ahí ya lo vi a Sebastián Riffel, este es un trabajo que han hecho junto a Elizalde. Tradicionalmente, históricamente, el segundo semestre tenemos entre un 5 y un 6% más de faena en la segunda parte del año, y siempre se llega a diciembre con un precio más bajo en términos nominales y reales también, a lo que pueden llegar a ser los precios de la parte verde digamos, del periodo, ¿no? Los precios de julio. Estos tengámoslo en cuenta
porque siempre que entramos en esta época del año, uno dice, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿Hacia dónde nos acercamos? También hacia final de año siempre nos acercamos a un momento en donde tenemos mayor porcentaje de terneros en la faena, ¿sí? Mayor porcentaje, no solo es mayor disponibilidad de hacienda faenada, sino hacienda más chica, ¿sí? Eso también va a jugar acá hay un índice de estabilidad, fíjense cuándo tenemos menos porcentaje de hacienda chica y cuándo más. El dato de abril tiene muchas veces que ver con la recuperación de precios de la hacienda que se da todos los años en marzo y en abril, ¿sí? Cuando tenemos menos porcentaje de hacienda liviana es cuando los precios de la hacienda empiezan todos los años a tomar vuelo. En los últimos 14 años, 12 veces, ¿sí? El precio de la hacienda en marzo fue, en términos reales, más alto que el precio de la hacienda en diciembre. O sea, uno dice, ojo, porque el segundo semestre tenemos por delante mucha oferta de hacienda y mucha faena, posiblemente después de pasado el fin del 2018 y principio del 2019, volvamos a tener esta situación que se da siempre de una recomposición de los precios de hacienda. Este año es un año particular también con los feedlots, ¿sí? Esta es información de la Cámara de Feedlot. En el mes de junio el porcentaje de ocupación fue 72%. El promedio entre el año 2014 y 2017 había sido de 66%, con lo cual estamos 6 puntos por encima de ocupación de feedlot este año. En algún momento toda esa carne, justamente a partir de ahora, es cuando va a empezar a verse de aquí hasta noviembre, se va a empezar a ver más salida y más oferta también de carne de feedlot. Esta cuestión de las relaciones insumo-producto, ¿sí? El tema de maíz. Estamos en una situación de altísimos costos y esto es un dato a resaltar, ¿no? Hoy Riusi mostraba, estamos en un momento complicado para alimentar, por ahí mucho más fácil para entrar, ¿sí? La relación insumo-producto, históricamente se han necesitado 90, 92 kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz y fíjense este año cómo viene en ascenso, cuántos kilos de novillo necesitamos para comprar una tonelada de maíz, casi 120 kilos. Esto tiene que ver con la estacionalidad también de las categorías más pesadas o los precios de las categorías más pesadas. Y fíjense, ahí está planteado qué porcentaje del precio de ternero le cabe o le corresponde a las categorías más pesadas. Si se fija la línea azul, que es la de más abajo, y es la que tiene menos porcentaje respecto al precio de los terneros, ¿sí? La línea azul representa un animal de 520 kilos. Fíjense que esto también tiene una estacionalidad. A partir de la primavera, septiembre, agosto, septiembre fundamentalmente, empieza una recuperación estacional de los precios de los animales más pesados. Esto también hay que tenerlo en cuenta para los meses que se vienen. Lo que se ha venido dando hasta este momento es un incremento o una recomposición de los precios de hacienda, pero en realidad ahí está diferenciado lo que es el precio o el incremento del precio de animales más vinculados a exportación y lo que es el incremento del precio a animales más vinculados al mercado interno. Fíjense, aumentó en proporción mucho más, un 19% desde abril hasta ahora, hasta el mes de julio, y en el caso de exportación aumentó un 13%. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el negocio de la exportación hoy en día, lo va a explicar seguramente Jorge, pero está más vinculado a la faena de vacas y no tanto a la faena de novillos, ¿sí? Acá hay un gráfico que hace referencia a eso. La línea azul muestra la caída de la faena de novillos a lo largo de todos estos años, ¿sí? Desde
prácticamente del 2000 hasta la fecha, y la línea amarilla en la faena de animales más livianos, terneros, terneras. Fíjense, desde el cambio de gobierno, el cambio de expectativas, se han amesetado esas dos tendencias, están bastante amesetadas. Fíjense, las barras representan los saltos en las exportaciones, y acá era, digamos, un poco la conclusión de lo que les decía. Aumentan las exportaciones y, sin embargo, la faena de novillos está bastante pareja. Ahí no cabe duda, estamos demostrando que el negocio de exportación hoy, al día de hoy, sigue siendo impulsado por faena de vacas. Algunas cuestiones a seguir de cerca, ¿no? ¿Cómo va a impactar esta devaluación, esta corrida del tipo de cambio que hubo en los precios de la economía? Si tenemos en cuenta el valor de la devaluación y cuánto se ha trasladado a precios hasta ahora, uno puede decir, bueno, hubo un traslado del cambio del tipo de cambio de alrededor de un 30%, ¿sí? Hasta ahí más o menos el dato. Acá me pareció importante mostrar este trabajo que está publicado en el sitio de Decisión Ganadera, porque lo que hicieron es un trabajo en donde demuestran cuál fue el impacto de la devaluación del año 2015, la de Prat-Gay. Fíjense, las columnas de la izquierda, a los 2 meses de producida la devaluación había una devaluación de un 42%, y lo que marca es cómo fue el impacto de esa devaluación, las barras en rojo, en distintas cuestiones, ¿no? En maíz, que como está muy dolarizado, enseguida captó y subió la apuesta y subió por encima incluso el precio de la devaluación. El índice de precios al consumidor, después de 9 meses, ¿sí? Después de 9 meses recién alcanza el valor de la devaluación. Lo que le sigue es la columna de nalga. Después de 14 meses la nalga copia, llega más o menos al valor de la devaluación. Entonces, y después le siguen al final los ritmos de traslado al precio de ternero y al precio de novillo. Con lo que le quiero mostrar son los plazos que se toman las distintas actividades, ¿sí? y digamos, alternativas de producción para ir copiando los efectos de devaluación. Todas las devaluaciones no son iguales, pero lo que sí queda claro es que hay un camino, que no es un traslado instantáneo, el pasaje de los datos estos, ¿no es cierto? Esto es lo que ha venido pasando en esta situación en la que atravesamos hoy, en esta primera parte del año. Fíjense, devaluación del 52%, 55%, depende, en estos primeros 6 meses. Ternero del Rosgán subió un 11%, ternero gordo en Liniers 23%, carne un 15%. Es decir, hay todavía un trecho importante por recorrer en esta cuestión de trasladar el precio de devaluación a los precios del sector ganadero. Este es el último dato de precios nominales y precios reales. Una buena noticia para el sector es que por primera vez en los últimos 2 años, ¿sí? El movimiento de precios de la hacienda en Liniers le gana a la inflación. Esto es un boletín que saca Valor Carne. Lo que se ve es que el valor real de la hacienda en Liniers hoy está un 7% por encima de lo que es el promedio móvil de las últimas 52 semanas en cuanto a valor real, ¿sí? Este es un dato interesante de la recuperación de precios. Entonces, hasta acá tenemos un sector que ha venido rebuscándosela bastante bien, más allá de las caídas en términos de rentabilidad, y un mercado interno complicado, pero que ha venido resistiendo. ¿Qué puede pasar de acá en adelante? Hoy tenemos el último dato de inflación, ¿sí? Y tenemos una complicación con esas curvas que no terminan de domarse o caerse. Esto significa, en términos de poder adquisitivo de la gente, ni más ni menos que un achicamiento o un acortamiento. Acá saqué un ejemplo concreto de lo que se podía comprar, que está publicado en La Nación, lo que se podía comprar con un determinado monto de dinero
y hoy en día lo que la gente tiene que empezar a tachar para digamos, tratar de seguir con el mismo dinero, comprar cosas, pero le van quedando afuera del changuito más cosas, ¿sí? En esta guerra o en esta competencia por un lugar en el changuito, la carne, como no ha aumentado tanto con respecto a otros bienes, fíjense, esos bienes que quedan por afuera, que van siendo sacados del changuito, son de los que más aumentaron, ¿sí? Las harinas, un insumo dolarizado, ha aumentado 83%, ¿sí? Cuando la carne estamos hablando de un aumento entre un 15 y un 16%. Esto es lo que sigue, nos guste o no, esto es lo que sigue. Va a venir un achicamiento del poder adquisitivo en los próximos meses, ¿sí? Acá tengo los datos del IPCBA, ¿sí? Acá tengo los datos del estudio de mercado que hace el IPCBA con la evolución de precios. Los últimos datos bien fresquitos con el salto que han pegado los distintos productos. El último mes, de junio a julio, la carne aumentó un 1,7%, ¿sí? El pollo ha estado bastante estable y en el último año la carne ha aumentado alrededor de un 26%, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que les decía, ha venido corriendo por debajo de la inflación. Voy a pasar rápido las dos transparencias que siguen, pero tienen que ver con los procesos de sustitución de carnes en periodos inflacionarios. El año pasado, en julio del 2017, nosotros le preguntamos a la gente, en otro panel que tenemos, le preguntamos a la gente cómo es su comportamiento de compra cuando tiene dos escenarios posibles, uno de un 15% de inflación y uno de un 30% de inflación. La verdad que cuando hicimos esta pregunta el año pasado teníamos alguna duda, pero bueno, no le erramos tanto, hoy tenemos un 30% de inflación. Lo concreto es que en un escenario inflacionario, la gente sustituye más la carne vacuna, la gente se pasa más a cortes más baratos y en casos extremos, si ven la columna de la derecha, mientras que con un 15% hay un 3% de gente que no compra carnes, en un escenario de un 30%, ya la gente que dice no comprar carnes se pasa a un valor de un 10%. Ha ingresado la sustitución no solo por pollo, sino también por cerdo. Estas situaciones se vienen dando en la medida que gradualmente el cerdo se va abaratando como opción de consumo. Esto también es del instituto. Entre un 30 y un 45% de la gente, esto lo preguntamos el año pasado, estaba dispuesta a sustituir cortes cárnicos vacunos, ya sea por pollo o por cerdo. O sea, el cerdo también entra en esta cuestión de opciones o alternativas si la cosa se pone pesada con la carne vacuna. Para ir terminando, ¿qué podemos esperar en cuanto a la evolución de las variables que le mostraba, ¿no? de inflación o de dólar? Hay un relevamiento que hace el Banco Central todos los meses, que si bien lo hace el Banco Central, es del sector privado, ¿sí? El relevamiento de expectativa de mercado es consulta al sector privado. Fíjense, están viendo para fin de año un valor de inflación del 30%. Están viendo para fines del año que viene, recién del año que viene, un valor de inflación de un 20%. Y para el fin del 2020, un valor de inflación de un 15%. Esto es, vamos a ir bajando muy gradualmente y muy lentamente según las expectativas del sector privado. El mismo sector, la misma encuesta que hace el Banco Central, dice, bueno, ¿cómo va a ser la perspectiva de baja de tasas? ¿Por qué son importantes las tasas? Hoy también Juan Pablo decía, bueno, dejo de lado unas tasas del 40%. Sí, pero están. Las tasas están. Bueno, la perspectiva es que vayan bajando, que estén a un 33% a fin de año y que estén a un 25% a fin del año que viene. Moraleja, es una baja también
muy gradual, ¿sí? de tasas. Con el dólar hay una perspectiva, o se está esperando un dólar desde el sector privado a fin de año de 30 pesos, y un dato no menor, a fines del año que viene se está esperando un dólar de 36 pesos. ¿Sí? Esto, reitero, es el análisis que hacen consultoras, bancos, ¿sí? Todos analistas de renombre. Eso es lo que están viendo de cómo puede llegar a evolucionar estas variables de la macroeconomía. Un último slide así de cuadros o gráficos. Esto también es del Banco Central. Lo que muestra en términos verticales es el impacto de la devaluación, ¿sí? Cuánto ha aumentado en Argentina. Fíjense, el país que más ha incrementado su tipo de cambio, el tipo de cambio nominal. En el eje de las X, cuanto más a la izquierda están, digamos, los países, más comprometidos tienen su déficit en cuenta corriente. Hablándole en criollo, el balance entre los ingresos que le entran al país, ¿sí? En dólares, y los que gasta en dólares, esto contemplando no solamente la balanza comercial, que son exportaciones e importaciones, sino también las remesas de utilidades, los que acá ganan las transnacionales y mandan al exterior, o lo que se gasta en turismo en el exterior. Ese balance es donde Argentina presenta uno de los peores, digamos, indicadores. Esto es lo que preocupa y lo que le desató en parte la corrida, o el inicio de la corrida hace un par de meses. Entonces, desde mi punto de vista, es el problema estructural que tenemos como país. Si Argentina no empieza a trabajar su déficit en cuenta corriente, todas las demás variables de la macroeconomía va a ser mucho más difícil que se acomoden. Reflexiones, ¿sí? Estructuralmente tenemos más carne en el mercado, coyunturalmente vamos a ir a una mayor disponibilidad de carne en el segundo semestre. Esto tengan en cuenta cómo puede llegar a influir en los precios si vamos a encontrar una demanda bastante golpeada y debilitada por el poder adquisitivo bajo, y que si no cambia la tendencia en la inflación va a estar también en una posición difícil. Hay que ver cómo sigue esta cuestión de la devaluación y el traslado a precios y cómo se modifica o se carga el índice inflacionario, sumando también al impacto de tarifas, ¿sí? Combustibles que permanentemente van digamos, mellando, haciendo cada vez más chico el poder adquisitivo de la gente, ¿sí? En el caso de periodos inflacionarios, y esto lo tenemos bien medido, los efectos de sustitución de carne vacuna por pollo y por cerdo se acentúan, ¿sí? Llámenle como quiera, competencia, carnes complementarias, carnes alternativas, pero la verdad de la milanesa es que el porcentaje de carne vacuna en la canasta cárnica se va achicando cada vez más, y en periodos inflacionarios esto se acentúa. Esa es la parte negativa de esta competencia. La parte positiva es que le quitan presión política a la carne vacuna, ¿sí? El pollo y el cerdo le van quitando presión política, y eso en un escenario en donde se abren posibilidades, y muchas, para exportar más carne, es verdaderamente una ventaja. Hace ratito que me pusieron el cartelito de final. Yo les agradezco su atención y quedo a disposición de ustedes por cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián Bifaretti.